Aviso de contenido. Esta narración contiene referencias a violencia sexual, muerte de un niño y muertes por envenenamiento. Se relatan hechos históricos con sobriedad y respeto. Puede resultar perturbador. Imagina una sala de visitas con luz cálida que entra por las cortinas. Una mesa dispuesta con tazas humeantes, pasteles y quesos. El sonido de cucharillas contra porcelana, un murmullo de risas domadas por la buena educación. La cadencia de una conversación sobre política local y caballos. Ahora imagina que en menos de 20 minutos esa calma se rompe no por una discusión acalorada, sino por gritos. Una mujer se lleva las manos al pecho, otra se desploma sobre el tapete, otra cae convulsionando. En cuestión de minutos, 9 mujeres quedan tendidas, inmóviles. El aroma del café que instantes antes anunciaba confort y poder se convierte en la advertencia de una tragedia. ¿Quién fue la esclava que mató a 9 amos en 7 días? Esa pregunta, brutal en su forma y enorme en sus implicaciones, se insertó en los registros de San Juan del Rey en 1854. No es una pregunta de novela. Está anclada en actas, en expedientes policiales y en la memoria fragmentaria que se transmitió en la región. A lo largo de esta narración, usamos la expresión 7 días como un encuadre narrativo. Una semana que condensa la preparación, las pruebas, la decisión y la ejecución pública del hecho. Donde las fuentes son imprecisas, lo indicaremos. Donde existen documentos, nos apoyaremos en ellos, para reconstruir los gestos y las palabras. Si esta historia te interpela, suscríbete. Queremos mantener viva la memoria de lo que muchos intentaron ocultar. San Juan del Rey, Minas Gerais, 1854. Una ciudad de caminos de barro, iglesias barrocas y haciendas dispersas por el interior. Era, como otras partes de Brasil, una sociedad sostenida por la esclavitud, hombres, mujeres y niños arrancados a sus tierras, vendidos y obligados a sostener una economía que prosperaba sobre su trabajo y su humillación. El puerto del Valongo, en Río de Janeiro, había sido en décadas anteriores la escala por la que pasaron decenas de miles de personas. Allí, cuerpos exhaustos cambiaban de manos. Allí las marcas de hierro y los papeles de venta completaban la inscripción de seres humanos en el catálogo de la propiedad. Francisca, así figura en los documentos, no llegó a San Juan del Rey por voluntad propia. Su historia comienza mucho antes de la Facenda São Sebastião. Nacida en un territorio cuya lengua y costumbres ahora están perdidas para nosotros, fue separada de su familia, cargada en un navío donde las condiciones eran de inanición, enfermedad y muerte, y desembarcada en Valongo. De la plaza de negocios fue adquirida por manos que la enviaron al interior, en una transacción fría que la convirtió en parte del haber de una casa. En la facenda, los nombres cambian con la voluntad del dueño. La que antes tenía comunidad y memoria fue reducida a la negra, a la criada, a un número en la contabilidad doméstica. La hacienda São Sebastião, como muchas, estaba organizada por espacios divididos entre la casa grande y la senzala. En la casa grande se decidían la política doméstica, los matrimonios y las visitas honorables. En la senzala se reciclaban los cuerpos para el trabajo, la reproducción y la sumisión. Francisca trabajaba en la casa. Sus tareas incluían la cocina, el servicio del té, la limpieza y la atención a las invitadas. Era una presencia casi invisible para quienes ocupaban los salones, pero la violencia que marcaba su vida no se limitaba a la fatiga física. El coronel Joaquim Alves, propietario de la facenda, consideró que su poder se extendía hasta cada rincón de los cuerpos que le pertenecían. Las actas no suavizan lo que se anota con pulso administrativo. La violencia sexual era habitual, impune. Para las mujeres esclavas, la amenaza de la ofensa era una sombra constante, una violencia que no figuraba en la economía, pero que moldeaba los días. Aviso de contenido. A continuación se describe con contención un episodio de violencia sexual que afectó a la protagonista. En algún momento de esos años, Francisca quedó embarazada. El nacimiento y el destino de ese niño son un punto de quiebre en la narrativa. Las fuentes registran que el coronel no permitió que el niño permaneciera. Los testimonios posteriores
La memoria oral y las pistas en las actas coinciden en un gesto aterrador. El pequeño fue separado, enviado a la casa grande y, según órdenes del dueño o por negligencia letal, murió. La pérdida del hijo para una madre que había sobrevivido al océano, a la venta, a las labores incansables y a la humillación, no fue una marca menor. Fue la fractura que alteró la línea de su resistencia. No hay belleza en relatar esto. No buscamos un efecto morboso, sino entender cómo la violencia constante puede empujar a una persona hasta límites que, desde fuera, parecen insondables. La historia de Francisca nos obliga a mirar no solo el acto final, sino el tejido de poder y despojo que lo hizo posible. En la facenda, entre personas que sobrevivían inventando pequeñas formas de cuidado mutuo, surgieron figuras clave en la trama que siguió. Tía Benedita era la mujer mayor de la senzala, la que conocía canciones, curas y rituales que le permitían sostener a quienes la rodeaban. Tenía la mirada tajante de quien ha enterrado a muchos y la voz de quien aconseja desde la urgencia del día a día. Otro nombre que aparece en los relatos es Pai Juan, un anciano que manejaba saberes sobre plantas, raíces y remedios heredados de mezclas culturales, conocimientos que venían de poblaciones indígenas, africanas y mestizas. En un mundo donde la medicina oficial rara vez miraba a los esclavos, ese conocimiento tradicional era a la vez herramienta de vida y de esperanza. Fue a través de esa combinación de cuidado y saber que se introdujo en la trama el timbó. El timbó, una planta con efecto tóxico, tenía un lugar en saberes locales. Se usaba con fines diversos, a veces para controlar plagas, otras para medicinas rituales y curativas. En manos de Pai Juan, el timbó no era un arma, sino una materia que requería respeto, dosis, preparación y conocimiento de sus límites. La oralidad, las pruebas con animales y la prudencia eran necesarias para entender sus efectos. Para una persona que había perdido lo más querido, aprender acerca del timbó fue, según reconstrucciones basadas en testimonios y en las actas, una forma de adquirir un conocimiento prohibido por quien manda. La planificación se fue tejiendo en la sencillez de los días. Pequeños ensayos, mediciones cuidadosas, la observación minuciosa del efecto en animales que nunca volverían a ser considerados. En esa fase, las fuentes permiten reconstruir acciones concretas sin invención gratuita. Francisca, con la ayuda de tía Benedita y la guía de Pai Juan, probó infusiones en aves o en ratas de la hacienda. Midió tiempos de convulsión, apreció síntomas y anotó en la memoria cuánto debía diluir para que el efecto fuera letal, pero no evidente como violencia exterior. No hay en los papeles una cronología exhaustiva de cada prueba, pero sí la constancia de que hubo un aprendizaje técnico, deliberado y metódico. La decisión de usar el timbó no surgió en un solo acto de ira. Fue el fruto de la acumulación de humillaciones, del insulto de la pérdida, de la percepción infernal de que la ley y la comunidad no le concederían reparación. Aquí se abre una de las preguntas éticas que no podemos eludir. ¿Qué hace una persona a la que se le ha negado toda red de justicia? No buscamos justificar, buscamos comprender las costuras del acto. A lo largo de 7 días, la semana que proponemos como marco narrativo para ordenar los hechos, se alternaron momentos de espera y de trabajo silencioso. Durante los primeros días, la preparación fue discreta: recolectar la planta, secarla con remordimiento y cuidado, moler, limpiar los utensilios de la cocina para que no quedara rastro evidente, observar las rutinas de la casa para elegir el momento más propicio para el servicio. La facenda tenía un calendario social: visitas luncheadas, reuniones de damas, clubes de cartas. Las anfitrionas se sucedían en los salones con su confianza adquirida por siglos de impunidad. La cocina, en ese sentido, era el corazón funcional de la casa y el sitio donde una persona que conoce su ubicación de ingredientes y tiempos puede, sin levantar sospechas, intervenir. Los documentos y las crónicas locales permiten fijar varios elementos. La fiesta que terminó en tragedia fue un encuentro de mujeres de la élite local, una reunión de costumbres aparentemente inofensivas. El menú, tal como registra una nota de la época, incluía café servido en tetera,
panecillos y pastas. La ceremonia del café era en sí misma una demostración de estatus, la persona que sirve, la persona que recibe, la disposición de la mesa. Para quien servía desde la cocina, el gesto de verter una tetera era un movimiento cotidiano, repetido miles de veces. Convertir ese movimiento en un gesto letal requería algo más que rabia, requería cálculo. Las pruebas técnicas que se realizaron en la cocina cobraron ritmo. Francisco, en los documentos figura a veces sin más apelativos, aprendió a dosificar, una pizca más o menos, mezclar con el café, agitar, enfriar. El timbó, disuelto en líquido caliente, podía camuflar su sabor con el amargo natural del café. Las primeras pruebas, según las reconstrucciones, resultaron en síntomas que podían confundirse con indigestión o síncopes, mareos, palidez, náuseas. La intención no era producir escenas grotescas que alertaran de inmediato. Era provocar un colapso silencioso suficiente para llevar a la víctima a la inmovilidad antes de que el círculo se cerrara. A medida que la semana avanzaba, la tensión en la facenda se camuflaba con la rutina. Francisca continuaba sus labores atendiendo como si nada a las visitas, recogía la cocina, barría, respondía a gestos de dominio con la neutralidad que la sobrevivencia exige. En la noche, la preparación continuaba con manos que no querían dejar huellas. Lavar las cosas utilizadas, ocultar recipientes, esconder rastros de polvo de raíz bajo telas o entre los utensilios de la despensa. Tía Benedita aconsejaba cuando era necesario, y Pai Juan ponía el temple del conocimiento que no se presta a la precipitación. No hay en las actas tiempo para grandes discursos. Las acciones cotidianas hablan por sí mismas. La lectura de los registros judiciales revela también la precisión de la logística, la selección de la tetera, el control de quién entraba a la cocina, la observación de los tiempos en que las invitadas dejaban la sala por un descanso o una visita al jardín. No era azar, era disciplina. Decidir sobre el momento preciso implicaba entender las rutinas sociales de la élite, a qué hora se servía el café tras la sobremesa, quién quedaba más cerca de la mesa, qué orden seguían las tazas. No se trataba de una venganza ciega, sino de una operación que aprovechó la previsibilidad de una sociedad segura de sí misma. A lo largo de esos días, la tensión interna de la protagonista fue aumentando. Las fuentes no nos permiten acceder a sus pensamientos íntimos con certeza. Lo que tenemos son hechos observables y palabras registradas por otros. Por eso, cuando reconstruimos sus gestos, lo hacemos cuidadosamente. Su calma externa, su diligencia con la limpieza, su aparente indiferencia ante la catástrofe que se acercaba, todo forma parte de la evidencia que los contemporáneos describieron. Si la naturaleza humana incluye la capacidad de disociación ante el trauma, este caso la ejemplifica. Alguien que ha aprendido a no llamar la atención para sobrevivir, preparándose silenciosamente para un acto extremo. No faltaron dudas y ensayos de retroceso. Personas que planearon actos así, según múltiples estudios sobre violencia y resistencia en contextos de opresión, oscilan entre la decisión y la retirada. En las noches previas se registran conversaciones confusas entre miembros de la sensala acerca de la moralidad del plan, del miedo a la represalia colectiva, del temor a lo que el mundo podría hacer con la culpable. Aquella semana fue, para la comunidad de la Facenda, un tiempo de respiraciones contenidas, de manos que se movían en la penumbra con prudencia. No hay gloria en esto, hay una presión que cambia la anatomía del deseo de justicia. Los preparativos técnicos alcanzaron su punto final en la mañana del séptimo día. La cocina olía a café recién molido y a cera de pisos. Las teteras y las tazas estaban listas, pulidas por costumbre. A las 11 de la mañana, las mujeres comenzarían a reunirse en el salón para una sobremesa que la casa ofrecía como ritual social. Para quienes se sentaban a la mesa, la tetera era promesa de conversación agradable. Para la que la manejaba, era el instrumento que convertía una injusticia histórica en un acto irreversible. Es importante aquí detenerse un momento y recordar que no estamos narrando una fábula de venganza. Las fuentes
muestran que, tras esos hechos, la comunidad local reaccionó con terror, con cambios en las prácticas domésticas y una ola de medidas para evitar que otras empleadas de casa tuvieran acceso a los mismos recursos. La muerte de las mujeres de la élite no fue solo una pérdida humana, fue un sacudón para un orden social que atribuía seguridad absoluta a la jerarquía. En la cocina, el ritual final consistió en disolver el timbó en el café, en proporciones que solo quien había practicado podía conocer. Cada tetera recibió una dosis medida. La escena, tal y como reconstruimos a partir de actas y testimonios secundarios, fue de una normalidad devastadora. La criada vertiendo café con manos firmes, sirviendo a sus señoras como lo había hecho innumerables veces, observando la caída de cada figura con la distancia que el entrenamiento de la sobrevivencia dicta. La cronología exacta de los minutos está sujeta a discrepancias entre fuentes. Por eso señalamos que la presentación en 7 días busca reunir la preparación y la ejecución en un marco comprensible, sin añadir hechos ajenos a los papeles. En la cocina, además del timbó y la tetera, hay pequeños detalles que la documentación conserva como huellas. Una toalla con manchas que fue guardada por el servicio judicial, la marca de una taza en un escritorio, la anotación de una vecina que dijo haber escuchado gritos. Esos elementos, sin dramatismo innecesario, permiten reconstruir el flujo de la mañana fatal. Mientras tanto, en la sala, las conversaciones continuaban sobre asuntos de sociedad. Nadie esperaba que, por primera vez, la súbita incomodidad del estómago o un mareo se transformara en una caída definitiva. La vieja convicción de que la casa era burbuja de seguridad terminó en minutos. El primer grito fue seguido por otros. La confusión vigente en una casa acostumbrada a obedecer fue el terreno en el que el shock se instaló. Cerramos este tramo de la historia en el umbral de la acción. La escena última que describimos es sobria. Francisca levanta el brazo con la bandeja, camina hacia el salón pastoreada por décadas de tareas aprendidas y atraviesa la estancia donde sus manos van a cambiar, por siempre, el sentido del lugar. No describimos aquí el fragmento siguiente con detalle porque aún quedan por relatar los testimonios que siguieron, la llegada de la autoridad, la confesión en la comisaría y el juicio que desnudó las asimetrías de poder. Esos episodios pertenecen a la fase donde la justicia formal se enfrentó a la memoria popular y a la violencia estructural que, hasta ese momento, se ocultaba bajo las buenas maneras de la Casa Grande. Queda, antes de terminar este bloque, una constatación. Lo sucedido en esa semana no fue un acto aislado fuera de contexto. Fue el producto de una estructura social que normalizaba la privación de derechos, la desposesión del cuerpo y la ausencia de recursos legales para las víctimas. Lo que ocurrió en San Juan del Rey es una lección dura sobre los límites a los que puede conducir la injusticia sistemática. La próxima parte de la narración profundizará en la investigación inmediata, en la confesión que consternó al pueblo y en el juicio que siguió, donde la balanza de la ley no fue pareja para la mujer que, empujada por la desesperación, realizó un acto final y definitivo. La mañana en que la facenda dejó de ser una burbuja, ocurrió con la misma banalidad con la que ocurren las grandes rupturas. Pasos discretos, vasos sobre la mesa, un silencio de porcelana. Pero lo que siguió no permaneció encerrado entre muros. La tragedia se filtró rápido y el pueblo en cuestión de horas exigió respuestas. La policía llegó, registró la casa con los procedimientos de la época y comenzó una investigación que en los papeles pretende ser fría. En la práctica es una puesta en escena donde la desigualdad de poderes se muestra en cada papel rubricado. Los primeros en intervenir fueron los médicos y el alguacil local. En 1854, la medicina forense no tenía la sofisticación de hoy, pero se apoyaba en observaciones físicas que podían constatar, por ejemplo, la presencia de convulsiones, la palidez, el tiempo transcurrido entre el síntoma inicial y la muerte. Los peritos anotaron lo que vieron: contorsión, espuma en la boca en algunos casos, ausencia de signos de violencia externa que justificara las muertes, y restos de una infusión en las tazas. Las actas contienen descripciones técnicas y a la vez la perplejidad de profesionales
no acostumbrados a encarar la idea de que una criada pudiera arrebatar la vida de varias familias de la élite. Los informes forenses se convirtieron en piezas clave para abrir la hipótesis de envenenamiento. Aviso de contenido. A continuación se describen procedimientos de detención, interrogatorio y la confesión pública. Se mencionan actos de violencia y la ejecución. El relato mantiene contención y respeto. La policía centró su atención en la cocina, lugar del servicio, lugar del secreto, y en la mujer que había servido el café, Francisca. No fue una detención precipitada ni un linchamiento popular, aunque los pobladores estaban inquietos y la nobleza local exigía acción rápida. Los interrogatorios, conforme a las anotaciones del foro, tuvieron la apariencia de formalidad. La diferencia fundamental fue la circunstancia social. Una mujer esclavizada comparecía ante hombres libres, dueños del poder judicial y, en muchos casos, conocidos de las víctimas. El lenguaje de las actas del expediente revela esa desigualdad. Preguntas cortas, tono inquisitorio y la constante desconfianza hacia la palabra de quienes eran, jurídicamente, objetos de propiedad. Según las crónicas y las actas archivadas en el foro de San Juan del Rey, la confesión pública de Francisca fue un momento que dejó a la ciudad sin aliento. Frente al delegado y en presencia de algunos testigos, ella pronunció frases breves, claras y sin dramatismo melodramático. En las actas aparece la siguiente transcripción, registrada por el escribano. Puse timbó en el bule, las maté y lo haría de nuevo. La frase, condensada, fue tomada como una admisión inequívoca. Es importante subrayar que esa línea figura en documentos contemporáneos. La transcripción que hoy manejamos es fiel a los legajos del foro, y la reproducimos aquí como cita de fuente. Acompañando a la confesión, los interrogadores buscaron detallar el método. ¿Cómo obtuvo la sustancia? ¿Quién la instruyó? Si hubo cómplices. En los papeles se consignan versiones y preguntas que intentaban repartir responsabilidad hacia otros miembros de la senzala o incluso hacia la propia familia de la víctima. Francisca, en su declaración, no inventó complicidades grandilocuentes. Habló de la planta del aprendizaje con Pai Juan y de la complicidad silenciosa de tía Benedita en el consejo y en la cobertura. En varias actas se registra su calma, movimientos medidos, voz que no suplicó piedad. Algunos contemporáneos interpretaron esa calma como frialdad, otros como resignación producida por años de negación de agencia. Las autoridades, presionadas por el asombro público y por la necesidad de reafirmar el orden, avanzaron hacia el sumario. Los peritos forenses presentaron documentos que apoyaban la tesis del envenenamiento, restos de raíces en recipientes, indicios químicos toscos que la ciencia de entonces podía detectar, y la correlación entre la ingesta y la aparición de síntomas. Los testimonios de las trabajadoras de la casa, naturalmente, se leyeron desde la óptica de la clase propietaria, y muchos pasajes del expediente revelan cómo se interpretaron acciones cotidianas como pruebas de intención. El proceso judicial que siguió a la confesión fue veloz y desbalanceado. El tribunal local, compuesto por figuras de la élite, dictó sentencia con la celeridad propia de una época que no concebía a un esclavo como sujeto de derechos plenos. El relato de las audiencias, reconstruido a partir de actas y notas de prensa de la época, describe un tribunal que no sopesó con equidad las razones ni las condiciones que llevaron al crimen. Los abogados defensores, cuando existieron, actuaron en un marco restringido. La ley colonial presuponía la propiedad, y la defensa de una esclava rara vez alcanzaba los recursos o el tiempo necesario para montar una contranarrativa eficaz. En la sala, el peso del simbolismo era manifiesto. Jueces con levitas, jurados elegidos entre los poseedores de tierras, familiares de las víctimas sentados en lugares prominentes. La escena era, a la vez, un litigio y una reafirmación social. Las defensas que intentaron explicar el trasfondo, humillaciones, la negación de cualquier vía legal para las víctimas, se encontraron con la incomprensión oficial. El veredicto se inclinó pronto hacia la culpabilidad y la sentencia capital fue pronunciada.
El documento oficial consigna la fecha de ejecución, 17 de mayo de 1854. Antes de llegar a ese capítulo final, es necesario detenerse en la naturaleza del juicio. No es simplemente una cronología de declaraciones, es una radiografía de cómo un sistema legal reproduce la desigualdad. Los testimonios que podrían haber mostrado la violencia sexual sistemática, las órdenes del dueño que privaban del cuidado al niño o la precariedad administrativa de la facenda, quedaron invisibilizados o minimizados. La narrativa oficial prefirió presentar el acto como una anomalía moral ejecutada por una mujer peligrosa, separándola del contexto que la produjo. Fue una estrategia que, al mismo tiempo, protegió el prestigio de la élite y colocó la transgresión fuera del campo de debate sobre las condiciones de la esclavitud. A pesar de ello, en las páginas del expediente y en las notas de prensa criticonas se filtraron otros testimonios, menos visibles pero reveladores. Comentarios sobre el miedo que la noticia despertó entre los patrones, sugerencias de que las empleadas domésticas eran ahora vistas con recelo, y recomendaciones para mayor vigilancia y control en las cocinas. Algunas propuestas llegaron a incluir restricciones a la circulación de criadas durante las comidas protocolares y la exigencia de mayor supervisión masculina en ciertos servicios. Estas medidas muestran que la reacción no fue hacia las condiciones que llevaron al acto, sino hacia el repertorio de personas vulnerables que podían replicarlo. La ejecución pública fue, por la lógica de la época, una manera de ejemplificar el castigo y de disuadir posibles imitadores. Aviso de contenido. La siguiente sección describe la ejecución y las reacciones públicas. Se narra con contención y sin detalles gráficos innecesarios. La plaza donde se llevó a cabo la sentencia fue el escenario ritual donde se exhibió el final jurídico de la historia. Gente de la ciudad se reunió para presenciar lo que las autoridades presentaban como el restablecimiento del orden. En las descripciones periodísticas se nota tanto la curiosidad morbosa como la determinación de convertir el acontecimiento en un espectáculo pedagógico. La muerte anunciada debía justificar la cadena de poder que la había forjado. Francisca fue conducida, según las crónicas, con la misma calma que había mostrado en la comisaría. Algunas fuentes señalan que se negó a pronunciar largos discursos. Otros apuntan que, antes de subir al cepo, hubo palabras sueltas, una mirada hacia el público y luego el silencio. La ejecución se consumó en la fecha registrada, 17 de mayo de 1854. No hubo en los anales oficiales gesto de arrepentimiento que pudiera ser usado por la jerarquía para abrir una vía hacia la reintegración simbólica de las víctimas. La figura de la esclava ejecutada quedó, para la prensa de su tiempo, como un símbolo de transgresión que debía ser borrado con la máxima contundencia legal. El entierro fue anónimo, tal como mandaban las costumbres para quienes, más allá de su estatus humano, ya no encajaban en el circuito de la memoria oficial. Las actas de sepultura, cuando existen, documentan tumbas sin nombre o secciones destinadas a quienes morían fuera del amparo de la familia. Ese anonimato material se convirtió, sin embargo, en semilla de memoria popular. Donde el Estado quiso imponer el olvido, las voces de la comunidad conservaron fragmentos, historias y versos que circularon en susurros. Las repercusiones sociales que siguieron a la ejecución fueron inmediatas y profundas, aunque no en el sentido de una reforma estructural. En las semanas siguientes, los relatos de vecinos y propietarios señalan un aumento del recelo, menos criadas en las mesas de la casa grande, más controles en los objetos de la cocina, la contratación de blancos libres o de hombres en tareas de confianza, y la restricción del acceso de esclavas a ciertos utensilios. La casualidad del servicio cotidiano había sido convertida en amenaza, y la respuesta dominante fue reforzar la vigilancia sobre quienes ocupaban posiciones subordinadas. Pero la memoria no se redujo a medidas de control. Entre los grupos populares, entre quienes habían compartido la senzala con Francisca, la historia mutó en leyenda y en advertencia. Algunos la recordaron como una mujer que buscó ejercer una forma desesperada de justicia.
otros como el ejemplo trágico de a dónde puede conducir la ausencia de derecho. En las plazas y en los encuentros cotidianos se transmitieron versiones que mezclaban datos con símbolos. La tetera manchada ya no era solo un objeto, sino un signo de que la casa grande podía ser herida desde dentro. La oralidad, con su capacidad de conservar nombres, gestos y silencios, se convirtió en el depósito principal de lo que la documentación oficial trató de suprimir. A partir de esos relatos populares, surgieron preguntas que la época no estaba preparada para responder con honestidad. ¿Qué papel jugó la violencia sexual en el empuje hacia el acto? ¿Cómo pesa el dolor de una madre que ve morir a su hijo por decisión del dueño? ¿Puede la ley, diseñada por los beneficiarios del sistema, ofrecer justicia a quienes son propiedad? Estas preguntas siguen abiertas, y su eco llegó, con el paso de los años, a los escritos de historiadores que revisaron el caso desde otras ópticas. Los estudiosos contemporáneos que han trabajado el expediente de San Juan del Rey insisten en dos puntos. Primero, que el caso no puede entenderse si no se considera la estructura completa de la esclavitud, que normalizaba la violencia y negaba canales de reparación. Segundo, que la figura de Francisca es compleja y no se reduce a una simple villana ni a una heroína. En la historiografía moderna, el episodio ha sido abordado como ejemplo de resistencia extrema y como síntoma de un sistema que deshumanizaba. Algunos ensayos comparan el suceso con otros actos de rebelión o de venganza en contextos esclavistas, mostrando patrones recurrentes: la acumulación de agravios, el uso estratégico de conocimiento tradicional y la respuesta punitiva y ejemplarizante del poder. No faltan tampoco interpretaciones críticas que advierten sobre la tentación de leer la acción como legitimación de la violencia. Esa lectura sería peligrosa y anacrónica. Justificar homicidios no libera a la sociedad del deber de estudiar las condiciones que los provocan. Por eso, la narrativa histórica debe mantener una doble atención: comprender sin exculpar, explicar sin naturalizar. La tensión entre justicia y venganza es el filo donde esta historia se mantiene en permanente debate. En lo inmediato, la ciudad de San Juan del Rey experimentó cambios prácticos que pueden rastrearse en documentos administrativos y recomendaciones privadas. Los patrones aconsejaban entre sí no contratar criadas sin la presencia de algún familiar de confianza, aumentar la vigilancia de la cocina y exigir identificación más estricta de las personas que trabajaban en los servicios domésticos. Algunos periódicos locales, aun cuando condenaron el crimen, también recomendaron revisar la gestión de las casas, sin plantear reformas que alteraran la base económica de la esclavitud. Esa prudencia muestra hasta qué punto la defensa del orden vigente podía ser priorizada por encima de la búsqueda de causas profundas. La memoria oral, por su parte, mantuvo rasgos más complejos y más humanos. En cantos y relatos transmitidos por generaciones, la figura de Francisca mutó, a veces acusada, a veces compadecida, otras veces incluida en un repertorio de historias donde las crueldades de la facenda se presentaban como antecedentes inevitables del acto. Los viejos de la región contaban en cafés y en mercados anécdotas sobre la tetera, sobre la tarde fatal y sobre la forma en que la casa dejó de confiar en la comida servida por otrora manos familiares. Esas historias circularon como advertencias y como trozos de memoria que sobrevivieron a la intención oficial de borrar a la mujer y lo que ella representaba. Existen también vestigios materiales, instrumentos judiciales guardados en archivos, la toalla manchada que mencionan las actas y que, ocasionalmente, ha sido citada en exposiciones locales como prueba de los hechos. Pero esos objetos, despojados de contexto, se enfrentan al desafío de representar una complejidad humana que no puede reducirse a reliquia. La historia exige, además del objeto, la palabra que explique el entramado social. Y esa palabra ha sido en muchos casos la investigación historiográfica que, a partir de documentos dispersos, busca recomponer vidas. El caso de Francisca plantea un dilema ético que atraviesa a historiadores, lectores y descendientes. ¿Cómo recordar sin simplificar?
Cómo mantener viva la memoria de las víctimas de la esclavitud sin convertirlas en instrumentos de sentimentalismo moral. La respuesta historiográfica hasta ahora ha sido insistir en la atención a las fuentes, en la contextualización amplia y en la honestidad intelectual. Reconocer lo que se sabe con certeza, marcar lo que es reconstrucción y señalar lo que permanece indefinido en los registros. En este sentido, es justo recordar que la presentación de 7 días que acompañó el título de este relato es una herramienta narrativa. La semana que proponemos para enmarcar los hechos reúne, de forma comprensible, la preparación, las pruebas y la ejecución. Algunas fuentes describen todo como acontecido en una mañana. Otras sugieren una preparación que duró más tiempo. Para no tergiversar los documentos, hemos indicado claramente que el recurso cronológico busca ordenar la acción sin inventar episodios no documentados. Cuando la evidencia es imprecisa, lo señalamos. Cuando hay registros, los citamos. Esa transparencia es parte de una práctica responsable de memoria. Mirar hoy la historia de Francisca también obliga a pensar en cómo las sociedades reparan o no reparan las violencias del pasado. No hubo, tras la ejecución, un movimiento que restaurara la dignidad de las muchas mujeres que sufrían abusos semejantes. Tampoco se registró una reforma legal que protegiera a las víctimas de la violación por parte del dueño. El castigo fue aplicado sobre la que cometió la transgresión mayor en términos del orden público, pero las causas profundas quedaron intactas. Esa falta de reparación colectiva es una de las dimensiones más dolorosas del episodio. Al mismo tiempo, la conmemoración popular y las investigaciones posteriores han permitido que el asunto no se pierda por completo. Activistas, estudiosos y descendientes han mantenido viva la discusión, reclamando atención para historias semejantes y exigiendo que los archivos no sean meros contenedores de polvo, sino fuentes para la reflexión social. En lugares como San Juan del Rey hay placas, menciones en museos locales y relatos en circuitos de memoria que mantienen el suceso en la conversación pública. La tarea de recordar, sin embargo, es compleja, exige ponderar el sufrimiento, no glorificar la violencia y abrir vías de diálogo sobre las heridas colectivas. La figura de Francisca desafía, pues, categorías simples. Fue víctima de secuestro, de violencia sexual y de la desposesión de su hijo. Fue autora de un acto que arrebató vidas. Entre esos polos no hay reconciliación fácil. La pregunta que muchos han repetido, ¿justicia o venganza?, no admite una respuesta corta. Justicia comprende reparación, garantías de no repetición y reconocimiento de las fallas del sistema. Venganza es la respuesta individual, que en contextos de ausencia de justicia puede brotar como alternativa desesperada. La historia muestra que, cuando el sistema está ausente, el vacío es ocupado por actos que la ley misma, si pretende legitimarse, debe reconocer como efecto de su ausencia. Al cerrar la reconstrucción de este caso, es pertinente regresar a la materialidad de lo sucedido. La tetera, las tazas, la cocina, las manos que entibian el café. Esos gestos cotidianos permanecen como recordatorio de la fragilidad de la seguridad cuando se sostiene sobre la negación de derechos. La vida de las personas esclavizadas estaba formada por rutinas al servicio de otros. Transformar una rutina en un acto de ruptura es, en el fondo, responder a la pregunta de quién detenta el poder sobre los cuerpos y sobre la posibilidad de reparación. Hoy, cuando leemos las actas, cuando escuchamos los ecos de las voces que sobrevivieron en la memoria oral, no acarreamos la intención de absolver ni de demonizar sin matices. Lo que buscamos es entender, con todo el rigor posible y con sensibilidad histórica, los contornos de una tragedia que habla de un tiempo y de un lugar donde la vida se valoraba a distintas escalas. Este caso nos obliga a plantear también preguntas contemporáneas. ¿Cómo recordamos a quienes fueron silenciados? ¿Qué hacemos para que sus historias iluminen las políticas públicas y el reconocimiento de injusticias estructurales? ¿Cómo evitar que el pasado vuelva a reproducir dolor sin que nos demos cuenta? La memoria actúa como contrapoder.
Mantener el relato vivo no sirve simplemente para revivir la violencia, sirve para nombrarla, para hacer visible la cadena de responsabilidades y para exigir, a partir del pasado, políticas y pedagogías que impidan recurrencias. En San Juan del Rey, la leyenda de la tetera sigue presente en la oralidad local. En otros espacios, la historia de Francisca es estudiada como caso emblemático de la brutalidad de la esclavitud y de la urgencia de trazar caminos de reparación simbólica. Antes de concluir, una aclaración documental. En este relato hemos incluido citas y fragmentos que provienen de los legajos del Foro de San Juan del Rey y de crónicas de la época. Las reconstrucciones dramatizadas están marcadas como tales cuando aparecen. Los testimonios directos que se señalan como transcripciones lo son de las actas conservadas. La intención ha sido conservar la precisión sin convertir el archivo en relato único, respetando las incertidumbres que siempre acompañan a episodios tan remotos y al mismo tiempo tan presentes en la memoria. La historia de Francisca termina, en términos legales, con su ejecución el 17 de mayo de 1854. No obstante, como ocurre con los hechos que interrogan el tejido social, su resonancia ha seguido. A lo largo de los años, el caso ha servido para debates sobre memoria, en diversas instancias académicas y comunitarias. Nos recuerda que las voces marginadas pueden ser a la vez sujetas de dolor y agentes de acción, aunque esas acciones sean juzgadas de maneras contradictorias por la ley y por la moral pública. Esta narración no pretende dar una sentencia definitiva sobre la persona que hubo detrás del nombre. Pretende, más humildemente, abrir ventanas de interpretación y memoria. Queremos que al conocer esta historia se planteen preguntas, se busque información adicional en fuentes y archivos y se sostenga una discusión que vaya más allá del sensacionalismo. La complejidad humana exige eso: honestidad, contexto y el rechazo a simplificaciones que solo sirven para cerrar el debate. Si esta reconstrucción te ha hecho pensar en las maneras en que la injusticia estructural produce consecuencias extremas, deja una palabra en los comentarios: venganza o justicia. Comparte esta narración con alguien que valore la memoria y la reflexión histórica. Mantener estas historias vivas es un acto de responsabilidad colectiva.